Decenas de vehículos quedaron varados en el kilómetro 334 de la carretera Ayacucho-Junín-Huancavelica debido a la crecida del cauce del río Huarpa en el puente de Aljomachay. Las aguas crecieron y sobrepasaron la plataforma y los cimientos de este puente. Ramas y árboles se atascaron en las bases del puente y se acumularon las aguas y no dejaron pasar el cauce normal del río. Por más de 8 horas, los transportistas no podían circular y son las fuertes lluvias que vienen cayendo en la zona que han hecho que los caudales de los ríos crezcan y perjudiquen el paso de los transportistas y pasajeros. El puente es el límite entre Ayacucho y Huancavelica. En tanto, cientos de pasajeros cruzaron el puente arriesgando sus vidas por la necesidad de llegar a sus destinos. El puente tiene más de 57 años y fue construido en el año de 1960 y es la única vía que une las regiones Junín, Huancavelica, Ayacucho, Abancay y Cusco. Señora, buenos días. ¿Cruzó el puente usted? Sí. ¿Con mucho miedo? Con miedo, sí, porque se está moviendo el puente. Se está moviendo el puente, sí. Fuerte, ¿no? Sí, fuerte es el movimiento, sí. Usted? Yo venía de Huanta y estoy cruzando mis bultos para poder ir a Samayoc. ¿Hacia dónde se va? A Mayoc. Sí. Eso es bien, pero esto hubiese con anticipación, ellos a lo menos ya hubiesen prevenido ya. Incluso el puente que hicieron ahí arriba, todo eso ha afectado. Y debajo del puente hay troncos, troncos, y por eso es el movimiento. Y esto en cualquier momento puede colapsar. ¿Da miedo o no cruzar? No, ¿cómo va a dar miedo? Moviendo? Sí, estamos viendo. ¿De dónde vienes? Yo de acá, del puente nomás, de Aljomachay. Ajá. Sí. ¿Y esto a partir de qué hora más o menos era este? No, recién he venido. Yo vengo de Acobamba. ¿De Acobamba? Sí. ¿De Huancavelica? De Huancavelica, sí. Ese es el único paso para Huancavelica, ¿no? Así es. Huancavelica, Junín, sí. Ayacucho. Sí. Ajá. Es necesario, ¿no? Necesario, claro, para amigo. Este puente tiene que ser cambiar otro. Señores funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a todos los funcionarios del gobierno de la República del Perú, yo quisiera que prioricen el puente de Aljomachay, porque mira, ahora en época de lluvia cómo está la carretera, incluso los ríos han crecido y este puente de Aljomachay está a punto de floquear, de caerse o llevárselo al río. Por eso yo quisiera que prioricen con anticipación el puente en Aljomachay, la construcción del puente, un nuevo puente. ¿Este puente cuántos años tiene? Tiene ya más de la época de Belaúnde, 60 años más o menos, cuando necesita en su primer gobierno. ¿Desde qué hora están varados acá más o menos? Desde temprano, desde las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿A dónde viaja? A Churcampa. ¿Tiene miedo con lo bebé? Sí, con mi bebita tengo miedo. Sí. La interrupción del transporte fue desde las 3 de la mañana y aún esperaban que el caudal del río baje su nivel para que den el paso de los vehículos entre ambas regiones. En estos momentos nos encontramos en el medio del puente Aljomachay, donde prácticamente las aguas del río del mismo nombre han colapsado. Ha hecho de que el puente esté inservible. Han quedado muchos vehículos varados, los que viajan hacia Huancavelica, Huancayo y Ayacucho respectivamente. Sin embargo, los pasajeros, haciendo uso de este puente en forma peligrosa, están cruzando porque tienen la necesidad de llegar a su destino. Al lugar se hicieron presentes trabajadores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
además funcionarios del municipio local de Huanta, quienes solo atinaban a observar. Poco a poco tuvieron que dejar pasar a los vehículos menores pasado las horas.